Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad, continuando el curso Principios Básicos de Ecografía, vamos a ver algunos aspectos esenciales del riñón. Repasando un poco lo que llamaríamos semiología ecográfica, decimos que una estructura es hiperecogénica, o sea, blanca, cuando esa estructura genera ecos en gran cantidad e intensidad, porque posee en su interior interfaces más ecogénicas que el parénquima que la circunda. Por ejemplo, el hueso. En cambio, una estructura, en el otro extremo, una estructura es hipoecogénica o anecogénica cuando no genera ecos debido a que no hay interfaces en su interior. Típico de estructuras líquidas. Medidas en el adulto del riñón. Las medidas varían con la edad. El riñón es menor en los ancianos. Con el sexo, el riñón es mayor en el hombre. Con la estatura, naturalmente el órgano es mayor en las personas más altas y más superficie corporal. Las medidas aproximadas son desde el punto de vista longitudinal de 9 a 13 centímetros y desde el punto de vista transversal de 3 a 6 centímetros. El riñón izquierdo es ligeramente mayor que el derecho y esa diferencia no debería superar 1,5 centímetros de diferencia. Acá se menciona el concepto de hipertrofia compensadora, que quiere decir que en ausencia de un riñón, por distintas razones, el riñón contralateral crece de manera compensadora. La localización del órgano es en el retroperitoneo, a ambos lados de la columna vertebral. Y un concepto muy importante es la ecogenicidad del órgano, en forma comparativa con el riñón, con el hígado, que es el órgano más cercano y el órgano considerado patrón de la ecogenicidad del cuerpo. Podemos decir que el riñón posee en forma normal 3 ecogenicidades. La de la corteza, que es la ecogenicidad más externa, se compara con la del riñón y se dice que es igual o menor que la del hígado, o sea, levemente menor que la del hígado. El hígado es un poquito más brillante. En el medio tenemos otra ecogenicidad que es la de las pirámides medulares, que es más hipoecogénica, más negra, y en el centro del órgano el seno renal, que es una ecogenicidad más hiperecogénica, o sea, más blanca. Recordando entonces la anatomía básica del riñón, en este dibujo esquemático tenemos desde afuera hacia adentro las siguientes estructuras. Por fuera la cápsula del riñón. Por debajo de la cápsula la corteza renal. Por debajo de la corteza las pirámides de Malpighi o pirámides medulares, que constituyen la médula renal. Ambos espacios, la corteza y la médula, constituyen el parénquima renal, que se extiende desde la cápsula de manera externa hasta el límite superior del seno renal, que es la estructura más hiperecogénica en el centro del riñón. En medio de las pirámides están unas indentaciones que se llaman columnas de Bertin, que es esto que ven acá, ¿ves? Que les señalo con el puntero láser. Recordemos entonces el concepto, que es muy importante, que todas estas estructuras que constituyen el riñón forman 3 ecogenicidades diferentes.
Una ecogenicidad más externa, que es ligeramente menor que la del hígado, hablando siempre de ecogenicidad, diríamos que el hígado es levemente más brillante que esta ecogenicidad del riñón, que está más externa en el órgano. Una ecogenicidad de menor magnitud, más hipoecogénica, hasta diríamos aneicogénica, que es la ecogenicidad de las pirámides medulares. Y finalmente, en el centro del órgano, la ecogenicidad del seno renal, que recordemos que el seno renal está formado por el aparato colector, la grasa y los vasos, por eso se ve de manera más blanca o hiperecogénica. Bueno, comenzamos un poco a hablar de la técnica para poder visualizar el riñón con el método. El paciente debe estar en decúbito supino o si quiere en lateral izquierdo. Colocamos el transductor convex con el marcador dirigido hacia arriba. Podemos ponerlo en la línea axilar anterior o en la línea axilar media derecha. Finalmente obtenemos la imagen que vamos a observar. El riñón en su diámetro longitudinal, por encima del riñón, parte del lóbulo hepático derecho. Esto sería lo que llamamos también espacio de Morrison, que es un lugar donde a veces se acumula el líquido o el hemoperitoneo, por ser una zona de declive. Si giramos el traductor sobre sí mismo, vamos a obtener la imagen transversal. Una imagen del riñón en forma de C, abierta hacia el hilo renal. Este corte transversal es útil para evaluar la dilatación del sistema colector y los vasos renales. Del lado contralateral, el riñón izquierdo está posicionado más posterior y superior que el derecho. Si el paciente colabora, se realiza una inspiración profunda y se retiene el aire, el riñón desciende de 1,5 a 2 centímetros, lo cual facilita la visualización. Se coloca el traductor en la línea axilar media o posterior, de la misma forma que del lado contralateral, y se obtiene la imagen del riñón izquierdo. Recordemos que es un poquitito más grande que el derecho. Los riñones son órganos pares que habitualmente están en la celda renal, a ambos lados de la columna vertebral. Pero puede existir como variante anatómica la ectopía, o sea, uno de los riñones puede estar fuera de la celda renal. Puede ser el izquierdo o el derecho, y la localización más habitual, aunque hay muchas, pero la más habitual es la pélvica. Si existe un solo riñón, el otro puede atrofiarse y dejar de realizar su función, y puede existir hipertrofia compensadora del otro riñón contralateral. Vamos a mencionar algunas estructuras importantes dentro del órgano. La pirámide de Malpighi, recordemos, constituye la llamada médula renal. El vértice de esta pirámide está dirigido hacia la pelvis renal o seno renal, que es la zona central hiperecogénica. El parénquima renal está constituido por la corteza renal, que es la zona más externa, por debajo de la cápsula, y la mencionada pirámide. El parénquima, medido desde la cápsula hasta la zona externa del seno renal, tiene un valor de aproximadamente 1,2 a 2,5 centímetros.
Valores inferiores a 1 centímetro son patológicos o se ven en la insuficiencia renal crónica, donde tenemos enfermedad del parénquima. Al parénquima también se lo denomina espesor córtico-medular. En cambio, cuando se habla de relación o diferenciación córtico-medular, se refiere a la diferencia de cogenicidades que hay entre las pirámides, que son más hipoecogénicas, y la corteza, que es más hiperecogénica. Esta relación, esta diferencia de cogenicidades, se pierde en el caso de enfermedad del parénquima. Se igualan las ecogenicidades. Finalmente, en la insuficiencia renal crónica, el órgano se hace más ecogénico en forma global y disminuye su tamaño. Como en este caso, por ejemplo, si ustedes observan, este riñón en particular está disminuido en forma global, con el parénquima disminuido en su espesor y con una diferenciación córtico-medular prácticamente inexistente. Todo el órgano está hiperecogénico y con la misma ecogenicidad que el seno renal. Esto se ve en el caso de enfermedad parenquimatosa o enfermedad crónica. Acá tienen otro ejemplo donde se ve también un riñón disminuido de tamaño con un parénquima disminuido en su espesor normal y una diferenciación córtico-medular inexistente o no visible. Esto habla de enfermedad renal crónica. Vamos a mencionar algunas de las afecciones más comunes del riñón, en este caso la litiasis renal. Es un hallazgo muy frecuente en la exploración ecográfica del riñón. Se va a observar una imagen hiperecogénica con un artefacto que se denomina sombra acústica. Esto es como si viéramos la vesícula, es exactamente igual, o sea, un cálculo de oxalato cálcico que se ve hiperecogénico con sombra acústica. Ese hallazgo puede o no estar acompañado de dilatación de la vía urinaria. El hallazgo de los cálculos en la litiasis renal se produce sobre todo en áreas anatómicas particulares que deberíamos tratar de buscar. Uno es en la pelvis, otro es la unión pielo-ureteral. Otro lugar donde podemos encontrar cálculos es en el cruce con los vasos ilíacos. Y el otro lugar es en la unión urétero-vesical. Otra afección que puede acompañar a la litiasis renal o no es la llamada hidronefrosis, que suele ser un hallazgo también muy importante en la exploración renal, y se trata de la dilatación del sistema colector. En este caso, severo, una hidronefrosis severa, donde lo que vemos para considerarla como tal es la disminución del parénquima renal y una gran dilatación pélvica. En este caso, por ejemplo, observamos una clasificación que va de un grado 1 leve, que podemos observar una ectasia renal mínima, que habitualmente no es lo normal porque el sistema pilocalicial normal no se debería ver. Esto debería ser todo hiperecogénico, o sea, por la grasa central, y los vasos, esto normalmente no se tiene que ver así negro anicogénico. Bueno, en este caso se ve una leve ectasia vesical, un grado 1 leve, hasta llegar a un grado extremo, que tenemos una gran dilatación de los
cálices mayores y menores con adelgazamiento del parénquima, un grado extremo de severidad de la hidronefrosis. No confundir hidronefrosis severa con riñón poliquístico, como en este caso. Lo que vemos es la imagen de un riñón poliquístico, que es una enfermedad genética que puede estar acompañado por quistes en otros sitios del organismo, como por ejemplo el hígado. Mencionamos a los quistes porque es un hallazgo muy frecuente en la exploración del órgano, y lo que más vamos a ver y que es muy frecuente es el quiste simple, que es la imagen redondeada con contenido anecogénico negro con refuerzo acústico, una zona blanca por detrás. Ese es un hallazgo sumamente frecuente, pero los quistes pueden malignizarse, o sea, depende del contenido. Si se va haciendo heterogéneo, como muestra acá la clasificación de Bosniak de quistes renales, pueden tornarse malignos, como el caso del Bosniak 4, que es un quiste particular donde vemos contenido heterogéneo. Ya existe la posibilidad de malignización del quiste. Para ir finalizando, vamos a mencionar algunos aspectos de la vejiga, que constituye un órgano hueco situado en la pelvis. Para su correcta visualización debe tener orina por lo menos 150 centímetros cúbicos. El paciente debe estar en decúbito supino. Colocamos el transductor por encima de la sínfisis pubiana y vamos a tener esta imagen que vemos acá en forma transversal. Luego rotamos el transductor sobre sí mismo 90 grados y vamos a tener la imagen longitudinal. Habitualmente se toman estas medidas y se selecciona en el equipo el B-Ball, y con estas tres medidas el equipo hace el cálculo de la cantidad de orina que hay en el órgano. Finalmente, para terminar, para recordar lo que es el fondo de saco de Douglas, que es lo que se ve en la mujer, no confundirse y llamar fondo de saco de Douglas al fondo de saco recto vesical, que así se llama en el hombre. En el caso de la mujer se llama fondo de saco de Douglas. Es una zona de declive que, junto con el Morrison y el espacio de espleno renal, se busca en el FAST la presencia de líquido o sangre, y en este caso vemos una imagen longitudinal donde se aprecia la vejiga por arriba, el útero, por debajo del útero el fondo de saco de Douglas, lugar anatómico donde se puede llegar a ver líquido o sangre en el abdomen. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les sirva.